maestra del día está a cargo del profesor Rafael Rojas Barbachano, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y él nos va a brindar la plática Crisis en los fundamentos de la matemática, verdad, guión de la teoría. Bueno, pues gracias por su asistencia, gracias al comité organizador, en especial a Manuel, por esta invitación. Bueno, como siempre, ay, estoy muy nervioso, pero la idea ahorita es mucho material, me voy a ir muy rápido, pero quiero que me intervengan, que me hagan preguntas, por favor, porque si no, no sé ni en dónde andamos. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver. Esto de la crisis de los fundamentos. Ha habido muchas crisis en la matemática, pero pues se pueden distinguir, a mi manera de ver, 4 muy fuertes, las cuales pues voy a darles un pasaje general. Espero llegar a la 4ª. Si no, bueno, pues otro día continuaríamos. Como me ha pasado ya aquí en Puebla, creo que ya voy por la segunda invitación para terminar la primera mitad. Bueno, la primera crisis, a lo que yo le llamo. A ver, ¿y esto cómo se mueve? Izquierda y derecha, eso sí. ¿Y el de arriba y el de abajo? Eso no busco que Okay. Ok, entonces la primera crisis, bueno, pues es con el descubrimiento de raíz de 2, de la irracionalidad de raíz de 2, diríamos. Ahora, en aquel entonces se diría la inconmensurabilidad. Bueno, voy con los antecedentes. La matemática griega la puedo iniciar, ¿sí?, con Tales de Mileto. ¿Por qué? Pues porque Tales es el primero que hace una demostración, ¿sí? Son sus primeros teoremas, son los primeros teoremas que se conocen, ¿verdad?, que da el ser humano en la matemática, los primeros matemáticos, que dan una justificación del por qué es el resultado. Por ejemplo, por qué el diámetro de un círculo divide al círculo en 2 partes iguales, ¿sí? Entonces, Tales en el papiro, ¿será?, o en la arena, ¿sí?, demuestra, ¿sí?, que se tiene ese resultado. Antes de él, ¿qué es lo que pasaba con la matemática? La matemática era práctica. Me decía a mí los resultados. En Egipto, pues, teoría de la dimensión, porque tenían que medir sus campos de cultivo, porque pegados al río Nilo subía y bajaba, y entonces cobraban impuestos, pues tenían que cambiar los impuestos según subiera o bajara el río, ¿verdad? Pero todos sus cálculos, el cálculo de pi, etc., eran cálculos prácticos, ¿sí? En cambio, con Tales de Mileto se da por primera vez que un resultado se prueba, se da una demostración lógica en el papel, ¿verdad? Yo diría, la verdad, que es cuando nace la matemática. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué dicen? Vamos hacia el problema de la irracionalidad de raíz de 2. Pitágoras, que quién sabe si fue el que fundó su escuela, la escuela pitagórica, hay dudas acerca de ello, bueno, no importa, pero alrededor del siglo 300 antes de Cristo, sí, estaba la escuela pitagórica,
era una escuela que era de tipo sectario, es decir, era una escuela en donde no cualquiera podría entrar. De hecho, les hacían pruebas para ver quién podría entrar. Por ejemplo, una de sus pruebas era construir la estrella pentagonal, ¿sí?, con lo que ahora decimos con regla y compás, ¿sí? Era una secta que solamente entre nosotros, ¿sí?, podemos discutir nuestra matemática y nuestros secretos y demás. Todos ellos, ¿qué pensaban con respecto a la matemática? ¿Cómo estaba con respecto al hombre? Es decir, ¿qué dependía de la matemática y el hombre? Bueno, pues todo estaba mediado, ¿sí?, por los dioses, Dios o los dioses. Es decir, la forma en que Dios se comunica conmigo es a través de la matemática, a través de la geometría, a través de los números. Y como Dios es armonía, pues tiene entonces que haber armonía en todas las cosas. Y yo, como accedo a ellos, pues a través de los números que se porten en forma bonita, armoniosa, bien llevada, desarrollan toda su matemática, hablando ahí de números triangulares, números cuadrados, el tetraquis, en fin, todo esto con respecto a una armonía, inventan la quinta musical, en fin, todo esto, ¿sí? La verdad, la matemática y los dioses, ¿sí?, y el ser humano estaban totalmente ligados, ¿sí? Yo me comunico a través de la matemática con Dios, con los dioses. ¿Cómo estaba la matemática en aquel entonces? Bueno, pues fíjense, ¿cómo estaba el edificio de la matemática? La geometría y el álgebra, la aritmética, los números, pues eran prácticamente lo mismo, unos van junto con otro, pero pues ambos, ¿sí?, estaban basados, ¿sí?, en lo que se llama la teoría de la proporción. La teoría de la proporción, a su vez, ¿sí?, estaba basada en un fundamento que era la conmensurabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No, que puedes medir medidas pequeñas. Todos se pueden comparar con respecto a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos magnitudes, ¿sí?, cualesquiera, yo puedo encontrar una unidad de tal manera que esta resulta ser n veces esta y esta resulta ser m veces esta, o si quieren esto, pues lo hacen como una unidad y pedazos de esta unidad son los pedazos en los que m queda dividido, ¿sí? Eso quiere decir que dos magnitudes sean conmensurables. ¿Qué pasaba para aquel entonces? Bueno, pues todas las medidas eran conmensurables. Encuentran los pitagóricos mismos, pues el problema, como ustedes ya se los han de haber dicho desde sus primeras clases, ¿no? La diagonal de un cuadrado, ¿sí?, que tengo muy particularmente, bueno, claro que saben esto los pitagóricos, su teorema, ¿verdad? En particular, ¿sí?, cuando se tenía
la diagonal de un cuadrado del lado 1. Descubren, prueban, ¿sí?, que este número no era conmensurable, es decir, C y el 1 no son conmensurables. No hay una unidad, ¿sí?, que tengan en común los señores para que yo pudiera compararlos. Ahí se conocen muchas pruebas de esta, la verdad no sé si hay una que se les acate originaria de los pitagóricos. Ustedes han de haber visto varias, es lo de menos, no me meto a eso, ¿no? Pero el chiste es que se descubre esto. Siendo una secta, guardan el secreto, pero no falta el chismoso, ¿verdad? No falta el chismoso. Este es un tal Hiparco o Hipappus, ¿sí?, que va con el chisme y se sale ahí al patio a contarlo a los no iniciados, ¿verdad? Lo cual pues le cuesta, no se sabe si la vida, ¿verdad? Pero el chiste es que si al día siguiente de que se enteran los pitagóricos de que los había balconeado con el resultado, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo desaparecen y aparece una tumba con su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí dicen que lo expulsaron, lo desterraron, y otros dicen que sí, que efectivamente le dieron cuello. ¿No? Pues vale. ¿Todo esto para qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba al haber una inconmensurabilidad? Pues todo ese edificio de la matemática se les derrumbaba. Y no nada más ese, sino, recuerden, les estoy diciendo, la relación de la matemática era importantísima entre Dios y el hombre, ¿sí? Si yo para conocer a Dios, para conocer mi mundo, lo hago a través de mi matemática, cuando esto se me cae. La matemática entonces cae en una crisis muy fuerte. ¿Quién es el que la resuelve? Eudoxo saca su teoría de la proporción, ¿sí?, la cual comprende, ¿sí?, tanto a, llamémosle, cantidades continuas, es decir, conmensurables e inconmensurables, ¿no? Y el edificio se me vuelve a parar, la matemática se salva. Pero ¿qué pasa ahora con respecto a la verdad matemática y el mundo real? Ahora, ¿dónde está la verdad de la matemática? ¿Dónde queda? Solamente en el mundo real, ¿sí? Yo, para que algo diga que es verdadero en la matemática, yo tengo que ir a checar al mundo a ver si es cierto, ¿verdad? La verdad matemática entonces recae en la realidad, es decir, se vuelve una matemática pragmaticista, ¿sí? Yo tengo que estar checando en la realidad para ver que efectivamente mi matemática está bien hecha. Bueno, el edificio se recompone un poco y demás, sin embargo, no se llega a probar oficialmente. ¿Qué cosa? La existencia de los números irracionales, ¿sí?
Esto no se logra sino hasta cuándo. ¿Alguien sabe? Rápido, vámonos. ¿Cuándo se prueba la existencia oficial de los irracionales? Yo digo que hasta Dedekind, ¿no? Un poquitito antes, con Kant. Les hago la pregunta porque mucha gente cree que era Cauchy. ¿Sí? Ay, se me fue, ¿o qué pasó? Bueno, no lo puse. Muchos creían que era Cauchy el que porque como se conoce la construcción por sucesiones de Cauchy, se cree que Cauchy fue el que justificó la existencia de los irracionales, y no es cierto, fue Kant, ¿sí? Y posteriormente fue Dedekind con el conocido método de cortaduras de Dedekind, ¿no? Entonces resuelve hasta mucho tiempo después. Mucho. 20 tantos siglos. Bueno, vamos con la segunda crisis. Preguntas, si no me voy. Segunda crisis, el quinto postulado de Euclides. Bueno, la historia comienza más o menos por acá. En estos años, ¿sí? Siglo III antes de Cristo, el discurso, no nada más el matemático, sino todo el discurso que se daba, estaba sin argumentos lógicos, es decir, era todo un caos. ¿Quién era el que daba mejores argumentos? Pues el que tenía mejor labia, el que hablaba más bonito, el que sabía envolver a la gente. Eso no ha cambiado, digo. Yo ya no les creo tan fácil. Bueno, no. Pero es cierto lo que dice Gaby, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos se llaman sofistas. Nuestros sofistas actuales, ahorita los estamos escuchando a diario, Demasiado. son los políticos. Gente que sabe envolver y te mete en sus trampas, de tal suerte que tú le estás argumentando algo y son tan hábiles que son posibles de decirte, pues es lo que yo te decía. ¿No? Bueno, ante tanto caos en eso, Aristóteles lo que propone, ¿sí?, es una metodología basada en una teoría de la definición y en dar postulados, principios a partir de los cuales empezar a dar una argumentación. Esto se lleva a cabo dentro del seno de la matemática con Euclides en sus elementos, ¿no? En su libro de los elementos. Los elementos es un libro, son varios libros, ¿sí? ¿Cuántos son? Dice 6. Tres, ¿no? Ahí dice los 6. Es que, vean qué belleza me conseguí. Esta es la primera edición en español de los elementos. Nada más tradujeron 6. Los 6 libros primeros. ¿Perdón? Es que dice los 6 libros primeros. Los primeros 6, sí. Los primeros de los 13, ¿no? En fin. Pero fue la primera edición. Pero bueno. Resulta que los elementos hacen esto, ¿no? Entonces dividen efectivamente la geometría, ¿sí?, en definiciones, en axiomas o nociones comunes y en postulados. Las definiciones, como todos ustedes conocen. ¿Cómo se define un punto? Euclides. ¿Cómo lo defino? No tiene
No tiene dimensiones. No tiene partes. Es aquello que no tiene partes. Y línea, una longitud, sí, sin anchura. Bueno, a mí cuando me lo leyeron por primera vez mis maestros de secundario, de prepa, no me acuerdo, pero no entiendo nada. Largo y sin ancho. Y la recta estaba compuesta de puntos, cámara, pero si no es nada un punto. ¿Sabe qué me respondió? Es re fácil. A ver, agárrate un frijol y tíralo al piso. ¿Suena o no suena? Suena. Bueno, ahora agárrate un costal de frijoles y tíralo. ¿Suena o no suena? No, sí suena. Ah, pues es exactamente lo mismo. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta actual de qué es un punto y qué es una recta? Rápido, rápido, porque yo voy para otras cosas. ¿De qué? ¿Quién? No oigo. ¿Quién habla? No, acá atrás. Ah, tú. Perfecto. Bien contestado, muchacho. Ahora, definiciones. Axiomas y postulados, ¿qué son? Son los principios a partir de los cuales yo voy a demostrar todos los demás. Al organizar yo mi conocimiento, tienen que ser ¿qué? Verdades autoevidentes, sencillitas, axiomas, ¿sí? Valían para todas las ciencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es? El todo es mayor que las partes. Ajá. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿sí? Si a cosas iguales yo agrego cosas iguales, le agrego una tercera cosa a ambas dos, los resultados son iguales, válidos para todas las ciencias. Que por cierto, ¿están de acuerdo? Digo, después de día y medio de conferencias. Y los postulados son propios de la rama del conocimiento que vamos a organizar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el primer postulado de Euclides, rápido. Cada dos puntos existe una Única. Segundo, lo puedes extender infinitamente. dado un segmento de recta, yo lo puedo prolongar indefinidamente por ambos lados. El tercero, Dado un punto y una recta, pues el círculo. dado un punto y un segmento, si yo puedo construir el círculo con centro en él. Cuarto, Todos los ángulos rectos Rectos son son iguales. iguales. Son congruentes. los ángulos rectos son aquel entonces decían iguales, ¿no? Ahora decimos congruentes. Y el quinto postulado. ¿Quién? ¿Qué versión? La original. La de Euclides que da dos transversales. Dos Dos rectos rectas y con una transversal. Ajá. Si la suma de los ángulos internos es menor a 183. De un mismo lado, ese lado. Si la suma es menor a 180. sí. 180 grados. Dos rectos. Ajá. Se intersectan. Entonces, si yo prolongase indefinidamente las rectas, habrá un punto en común en las dos rectas del mismo lado.
¿De qué tamaño es la redacción de ese quinto postulado? Sencillito y carismático. ¿Verdad? Bueno, aquí lo que ocurre es que está muy complicado, no tiene nada de sencillo, ¿sí? La proposición 16 es el inverso de esta. ¿Cuál es la proposición 16 o cuál es el inverso de este? ¿Qué dice el inverso de este teorema? A ver, matemáticos. Alguien levante la mano, no veo. A ver. Que se intersectan, entonces los ángulos son. ¿Y qué quiere decir que se intersecta? Forma un triángulo. En todo triángulo, La suma de los ángulos de dos ángulos es de los ángulos. Sí. cualesquiera, sí, es menor a dos rectos. Proposición 16 o 17. Ajá. Está el converso del quinto postulado desde muy temprano, ¿sí? Había esperanzas de que fuera un teorema y no un postulado. Se sigue avanzando Euclides en el libro, pues, ¿sí? Y llega hasta la proposición 28, ¿sí? Dentro de todas estas hay teoremas, hay resultados en donde podría yo haber utilizado el quinto postulado y hubieran salido más rápido, más fáciles, ¿sí? Y no, se le da la vuelta evitándolo y hasta que no puede, es en la proposición 29 que se utiliza por primera vez. ¿Qué dice la proposición 29? Está difícil, ¿verdad? Casi son variantes de esta. Bueno, si tengo una paralela y es cortada por una transversal, entonces este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Y este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Complementarios, los rectos, ¿verdad? ¿Ok? Es para probar que es la proposición 29, es cuando utiliza, ¿sí?, el quinto postulado, que por cierto lo hace por reducción al absurdo. Casi manejada por ahí, aquellos que van para la parte de la lógica, ¿no? Bueno, el primer intento sabido que hubo de la prueba se debe a Ptolomeo. Sin embargo, su prueba tiene un error. Él utiliza ciertas propiedades que al final de cuentas dependen del mismo quinto postulado. Es decir, vamos a llamarle, como oficialmente se le llama, geometría absoluta a la parte de los principios que utilizamos sin el quinto postulado. Desde la geometría absoluta, él quería demostrar el quinto postulado, ¿sí? Pero se ve que en su prueba está utilizando un resultado, llamémoslo de sigma, poco importa, que en realidad lo que se tenía es que para tener este resultado se necesitaba el quinto postulado. Es decir, al final de cuentas, que eran equivalentes al quinto postulado, ¿no? Entonces cae su prueba y empiezan los intentos durante alrededor de 20 siglos de tratar de probarlo. Intentan de todo. ¿Cuál es la definición de paralelas? Rápido. Que no se intersectan. Entonces, por ejemplo, dos asíntotas
serían paralelas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, hay gente que no. ¿Paralelas qué son? Equidistantes. Bueno, 20 siglos sirvió para la imaginación a cambiar todo lo posible, a tratar de arreglarlo y de ver, y no se llegaba más que a puras equivalencias del quinto postulado entre una de las más famosas. Ahora sí te doy chance. ¿Quién me dijo cuál de todas? Tú. Ahora ¿cuál era que querías dar? La de dar una línea recta y un punto fuera, pues pasa una única línea paralela por eso. ¿Sabes a quién se debe? A Lambert. Bueno, en fin, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Quien ya hace un trabajo serio para lograr la prueba del quinto postulado es este italiano, Saccheri, que tiene nombre de uno de nuestros grandes héroes nacionales, Giovanni. ¿Qué no son futboleros ustedes? Giovanni Girolamo Saccheri. Bueno, él se propone, y sobre todo por la tecnología, el método, ¿sí?, que utiliza. Él, para probarlo, parte de la siguiente figura, de un cuadrilátero birrectángulo isósceles. Birrectángulo isósceles. Y une estas dos. Este ángulo es alfa, este es ángulo beta. Bueno, Saccheri prueba, ustedes deberían de hacerlo, ¿sí?, que estos ángulos son iguales, ¿verdad? ¿Ok? A estas alturas del parámetro ya se sabe que el quinto postulado es equivalente a ¿qué? A que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son dos rectos, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 4 rectos. Bien, todo dentro de la geometría absoluta yo puedo probar eso, ¿no? Ok, bueno, dice, teniendo que estos son iguales, ¿sí?, entonces esto me genera 3 posibilidades. Que alfa sea agudo, sea recto o sea obtuso, ¿sí? Se conocen como la hipótesis del ángulo agudo, la hipótesis del ángulo recto y la hipótesis del ángulo obtuso. Bien, si pienso yo que el quinto postulado lo puedo probar, ¿qué es lo que tengo que probar? Pues la hipótesis del ángulo recto es la que se debe de dar. ¿Están de acuerdo? Tengo 3 posibilidades. ¿Cómo le hago para demostrar esto? Pues utilizo la ley del perro. La ley del perro. ¿Cuál es la ley del perro? ¿Gato o es perro? ¿Qué? ¿Gato o es perro? ¿Es gato o es perro? Si no es gato, entonces dice perro. No. Un perro va persiguiendo a una liebre, ¿sí? Y van por un camino y de repente se le va por 3, bueno, vamos a dejarlo en la original. Hay 2 caminos. Vuelve por un lado y se va por el otro sin oler.
Porque A o B y no A. Bueno, aquí tengo 3. ¿Están de acuerdo? Bien. Tengo que echar abajo la hipótesis del obtuso y la hipótesis del agudo. ¿Cómo le hago? Entonces utiliza como método, ¿sí?, reducción a los. ¿Sí? Voy a suponer la hipótesis del ángulo agudo y qué es lo que espero que resulte. Una contradicción. ¿Por qué? Porque estoy creyendo, ¿verdad?, que la hipótesis del ángulo recto es la correcta, es la verdadera. ¿Por qué la verdadera? Pues porque yo lo veo, ¿no? Yo veo que las cosas me miden cuadros rectos, porque el horizonte yo veo la recta, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa es la verdad. ¿Ok? Entonces mi tarea es suponer esta junto con la geometría absoluta, ¿verdad? ¿Ok? Y llegar a una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Trabaja la del obtuso y relativamente rápido llega a una contradicción. Dice, vámonos sobre la del agudo, ¿sí? Y le da, y le da, y le da, y vaca que se nos muere. Sobra salió en 1983 cuando Zachary sí prueba eso en su libro. Él dice que ya lo probó. Él cree que sí lo había probado. No, da un argumento diciendo, y entonces queda demostrado. ¿Su argumento era qué? Pero hay una parte en donde en la hipótesis del ángulo agudo, resulta que hay las rectas paralelas se van aproximando indefinidamente. Entonces saca como argumento que eso es contrario a la naturaleza de la línea recta, y por eso es absurdo. Porque en la del obtuso se les cierra, ¿no? Sí, entonces ya valió gordo. Entonces ya valió gordo. Ya valió gordo. Y en el otro dice que es absurdo, que es contrario a la naturaleza de la línea recta y que por lo tanto no vale. Ajá. Pero ya no es una reducción. Pero entonces él culmina el libro diciendo, pues ya. Ya estuvo. Ya. Él murió en paz. Lo que pasa, Carlos, es que llevaba como 1000 teoremas de geometría euclidiana, pero él no reconoce que es otra geometría, sino él dice no. No, claro que no, no. Yo pensé que en realidad había pasado esto, es con Lambert, porque Lambert hace mejor el trabajo de Zachary y avanza muchísimo más. Lambert cambia un poquito esto. No fue conocido hasta mucho después. Es un monje que dejó en la biblioteca de Monasterio los libros. Bueno, también. Lambert hace el trabajo de Zachary, continúa, trabaja más. Él cambia un poquitito su prueba. Él en realidad trabaja con un cuadrilátero trirrectángulo, ¿sí? Y le quedan otra vez las 3 hipótesis. Según yo, la información que traía aquí es cuando efectivamente al trabajar la hipótesis del ángulo obtuso, lo que pasaba es que las rectas se le cerraban, ¿sí? Se regresaba, entonces la echa para abajo, ¿sí? En el obtuso. Y en el agudo
porque se le volvían asintóticas las rectas, y entonces era contra la naturaleza de las rectas. Pero bueno, Carlos ya nos está ilustrando que fue Sackler. En fin, el chiste es que avanza mucho más que él, pero también forza las cosas a que haya las contradicciones en estas dos, para que quede la del ángulo recto, y según ellos dos ambos creen que lo han logrado probar. ¿Qué pasa entonces con la realidad? La matemática y la realidad. La realidad me está sirviendo a mí como comparación de lo que es mi matemática. Gauss, él no publica nada, trabaja mucho todo esto, pero por miedo a que con la fama que había tenido lograr hacer algo, se fueran a burlar de él, él pensaba que podía ser válido las otras simetrías. Lo oculta, nunca lo publica, pero traía la duda. ¿Saben qué es lo que hace? Él se va a medir, ¿sí?, el pico, el ángulo que formaba un triángulo entre tres montañas. Para ver, ¿sí? Para ver si efectivamente medía 180, menos de 180 o más de 180. ¿Sí? La realidad, la matemática, ¿sí?, dependía, ¿sí?, todavía de compararlo con nuestra realidad. ¿Ok? Ahí vamos. El trabajo era tanto y tantos siglos, ¿sí?, pues que ¿qué pasaba? Pues llegó el momento en que alguien pues le dio un giro al pensamiento, ¿no? 20 siglos, si no le pegamos, ¿qué no estamos equivocados? ¿Qué pasa entonces? Si efectivamente es un postulado, es decir, es algo que no puedo demostrar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora con este día y medio ya me lo deben de responder rápido, señoras. ¿Qué pasa si efectivamente desde la geometría absoluta yo no puedo demostrar la hipótesis del ángulo recto o el quinto postulado? ¿Qué pasa si yo no puedo probarlo y yo ahora supongo alguna de las formas de negar la hipótesis del ángulo recto? ¿Son independientes? Son independientes. En la segunda crisis. Déjame. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora al yo suponer la hipótesis digamos, del ángulo 1? Pues no voy a llegar a ninguna contradicción. Todo lo que yo llegue a probar, ¿sí?, suponiendo, digamos, la hipótesis del ángulo 1, ¿sí?, es tan válido como el suponer la del ángulo recto, la del quinto postulado. ¿Sí están de acuerdo? Ese es el pensamiento, el darle el giro a que no dependía de él, que era independiente de los demás, ¿sí? Da el giro, y quien empieza a trabajar en esto, pues son
Bolyai y Lobachevsky. Ya no me queda el tiempo, remato, para que termine aquí. ¿Qué es lo que ellos trabajan? Y lo que hacen es ponerse a demostrar teoremas con las hipótesis. Efectivamente, la de Lobachevsky me lleva abajo, me echa tierra, y esto, ¿no? Y les quería dar el modelo que después, bueno, se cree que no hay inconsistencia, pero me falta probar, ¿sí?, que el suponerlo, tanto cualquiera de las hipótesis, no me va a llevar a una contradicción. ¿Y eso cómo se hace? A través de modelos. Ya no me alcanzó el tiempo, les iba a demostrar, iba a enseñar el modelo de Minkowski. Sí, apáganme, por favor. ¿Sí? Quienes daron los modelos son Klein, la orosfera, que cuál es la 1 entre X, ¿sí? Nada más que tomen el sólido de revolución que me da 2 trompetas, ¿verdad? Beltrami es el que... Ay, ya se paró mi imagen. Bueno, no. Beltrami y Riemann, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos.